Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren, cómo están. Bienvenidos a otro webinar que presenta TecnoWebinar. Hoy vamos a presentar el webinar implementando Data Warehouse con Oracle 11G y nuestro ponente va a ser Gerardo Tetza. Ya lo conocemos. ¿Cómo está, Gerardo? Muy bien, buen día Camila, buen día, buenas tardes a los oyentes. Les recordamos que Gerardo es director académico de Tech Learning, y tiene una amplia experiencia en modelado e implementación de Data Warehouse, así que no hay mucho más que aclarar, sino empezar con esta presentación. Lo que sí le vamos a comentar es cómo es el sistema de preguntas cuando Gerardo culmine su presentación. Todos tienen la posibilidad de preguntarle. eh, de dos maneras, levantando la mano con la opción que tienen en el panel de control, ¿sí? Ahí le activamos el micrófono y ustedes pueden preguntarle directamente a Gerardo. Y si no, vía chat, que eso también nosotros le leemos las preguntas al final. Es importante que pregunten ahora porque cuando vean el video del webinar no va a estar el experto Gerardo para poder contestarle sus preguntas, así que anímense. Gerardo es muy amable y va a responder todo, así que para que pregunten cuando termine el webinar. Ahora sí, Gerardo, cuando quieras empezar. Bueno Camila, muchas gracias. Gracias a TecnoWebinar que nos dan esta oportunidad nuevamente de estar transmitiendo estos temas de Data Warehouse, de minería de datos y algunos temas específicos de tecnologías Oracle. Bueno, les cuento, yo estoy desde Argentina, aquí son las 10 de la mañana. Entiendo que allí en España son cerca de las 2 de la tarde, con lo cual vamos a tratar, es una premisa de hoy, de poder cumplir, de presentarles esta idea de lo que es la implementación de un Data Warehouse con Oracle 11G en unos 40-45 minutos para darle tiempo después a que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Les cuento que puede ser que vean algún movimiento, estamos también compartiendo el espacio con una clase referida a Data Warehouse, o sea que pueden ver algún movimiento que les parezca no normal. Como dijo Camila, vengo desarrollando temas de Data Warehouse, tanto en modelado como en implementación, siempre con herramientas Oracle, desde hace aproximadamente unos 6-7 años. Por lo cual ya hemos incorporado experiencia a partir del trabajo en distintas empresas y de distintos proyectos. La idea es ver un poquito hoy en la práctica qué nos conviene, qué no nos conviene, qué alternativas tenemos para, en definitiva, lograr un data warehouse performante. Bien, cuando nos ocurre esto, que la organización decide incorporar un data warehouse, se empiezan a suceder un montón de situaciones. Primero es el know-how que nosotros tenemos para poder enfrentar el desafío. Porque es un cambio de paradigma el que tenemos. Ya lo que sabemos de transaccionales quedó totalmente atrás, quedó totalmente en el olvido. Para ello tenemos que seguir determinados pasos, ¿no? Que son pasos que va a seguir distintos sectores para poder llegar a nuestro punto, que es la implementación. Definir el modelo de negocio, sobre qué áreas estratégicas se van a dar, dónde se van a medir resultados, qué resultados se van a medir, si son tangibles, si son intangibles, si son resultados, todos son resultados definidos del negocio. Empezar a identificar las dimensiones que tiene el negocio para poder medir estas métricas, esta obtención de métricas que va a decir cómo el negocio está funcionando. Por lo tanto, definimos un modelo lógico que es conceptual. No llegamos todavía a la parte técnica, pero sí va a definir cómo y qué voy a tener que utilizar en el proyecto de implementación. Cuando el modelo dimensional se genera, que es en la tercera parte, ahí sí empezamos a jugar ya con los objetos que tiene la base de datos. Cómo se va a relacionar, de dónde se van a extraer los datos, qué objetos podemos empezar a definir con respecto a lo que implementamos. Para entonces llegar, sí, a nuestro modelo físico. Cuando llegamos al modelo físico, nuestro objetivo principal es tener un circuito determinado que
extraiga los datos de sus orígenes en forma rápida, que tenga un sistema de recarga ante determinado tipo de falla. Todos los sistemas, en sistemas sabemos que la ley de Murphy es inexorable, por lo tanto, cuando algo puede fallar, seguro que va a fallar, y así lo tenemos que ver, calcular y establecer procesos de recarga, generar todas las transformaciones, cargar nuestro data warehouse para que permita una rápida recuperación de datos. Esto es lo fundamental. Para eso debemos establecer una estrategia de qué objetos utilizar, qué tipo de objetos son los que aplican a cada situación. Ya vamos a ver cómo los dividimos. ¿Cómo vamos a manejar la información histórica? ¿Qué política de backup? Y el sizing. Cuando hablamos del sizing, lo primero que se nos ocurre es cómo medimos el tamaño que va a tener nuestro data warehouse. Nuestro tamaño de data warehouse, la primera aproximación que hacemos es, una vez implementado, teniendo una carga parcial de algunos meses de información, con eso vamos a tener nuestra primera aproximación a un sizing crudo, pero que nos puede decir que si 3 meses de información ocuparon 2 GB de disco, un año va a ocupar esa cantidad 2 meses por 6, con lo cual tenemos una primera aproximación bruta de disco. También nos va a decir, y poder establecer ese sizing, qué volumen de datos vamos a ir cargando en ese transcurso de tiempo, nos va a permitir a nosotros volver a replantearnos el tipo de objeto que vamos a estar utilizando. Cuando hablamos de objetos que vamos a utilizar, podemos dividirnos en 3 capas o sectores. Por un lado tenemos los data marts, aquí están identificados como size, purchasing, inventory, que corresponden al data warehouse corporativo, el propio data warehouse corporativo y el área de staging. Con respecto a por qué hacemos esta división, los data mart, el data warehouse corporativo pueden estar en un lado, el área de staging puede estar o en un ODS o puede estar del lado del transaccional o puede estar totalmente independiente. Muchas veces ocurre que el área de staging en sistemas que son puramente Oracle y con archivos planos que no tienen que interactuar con otras bases de datos, queda en donde está, en el mismo servidor, donde está el sistema transaccional. La idea es, dentro de lo posible, que el staging tenga una ubicación propia, no compartida con los transaccionales, porque es donde más carga y donde más trabajo nosotros vamos a tener. Bueno. Nosotros aquí, una vez que se definió el modelo está construido normalmente en un sistema estrella o copo de nieve. ¿Qué contiene? Contiene fact tables, que van a estar en todos los datamart, dimensiones y agrupaciones. Dentro de las fact tables y las agrupaciones nosotros tenemos características que las hacen particulares. El volumen de datos diarios que se va a cargar, lo cual nos va a indicar qué tipo de tablas vamos a utilizar. Si nosotros tenemos un volumen primero, qué tipo de licencias son las que tenemos con Oracle, porque no todas las licencias nos permiten hacer particionamientos. Si nosotros tenemos una base de datos Enterprise con licencia de particionamiento, vamos a poder generar, y seguramente vamos a tener que prever fact tables que tengan una partición que corresponda posiblemente a la clave relacionada con la fecha en la que estamos haciendo el proceso. Hoy, por suerte, para lo que es el proceso de particionamiento, a partir de la versión 11 tenemos lo que se denominan particionamientos por intervalo, con lo cual, de acuerdo a cómo cada uno modele su dimensión de fechas, va a poder tener
una dimensión que particione, si es numérica, por intervalo de 1, lo cual equivale a d más 1, y por cada día va a generar su partición propia. En este sentido hay dos criterios, ¿no? Hay un criterio que dice, tengo una fact table diaria más allá de la partición, que es a la que concurro a buscar la información de hoy, y a posterior tengo una tabla histórica con este sistema de particionamiento. Entonces, el primer gran tema pasa, tengo licencia de partición, tengo una base de datos Enterprise y tengo licencia de particionamiento, puedo particionar. Caso contrario, es mucho más complejo poder manejar el volumen de datos, sobre todo si están creciendo a nivel de, por arriba, perdón, de 20 millones de registros diarios. Manejarlos sin una partición adecuada es generar volúmenes de datos muy grandes. ¿Por qué insisto en tema de partición? La partición que hace nos permite a nosotros manejar la información más agrupada, la información que llegó día a día, mover los históricos. Definimos que la fact table tiene un histórico de 30 días en mi table space, después puedo moverla hacia un table space diferente, aprovechando opciones de espacio, maximizando el rendimiento y sin afectar el funcionamiento de mi table space de carga cotidiana. Con agrupamientos, estaríamos aquí, perdón, con agrupamientos nos pasa algo parecido. Podemos utilizar tablas que puedan ser particionadas o utilizar vistas materializadas que una vez que nosotros cargamos nuestro día, esas vistas materializadas en la opción de refresco, automáticamente armen la estructura de agrupación que nosotros queremos darle. El uso de las vistas materializadas a nosotros nos permite gestionar sin grandes pasos posteriores de programáticos o de herramientas posteriores a la carga diaria. Si hicimos la carga diaria, tenemos la vista materializada, la enfocamos hacia el resultado de la carga diaria, la refrescamos y en un paso que lo maneja y lo administra Oracle, ya simplemente tenemos cargado nuestra tabla, nuestra agrupación diaria. Obviamente aquí, como ustedes pueden ver en la PPT, estamos hablando de integridad y constraint. Si usan herramientas Oracle, Oracle plantea mantener integridad referencial. Oracle Warehouse Builder, por ejemplo, utiliza la integridad referencial para el hecho de poder generar el flujo de carga, establecer quiénes son hijos y quiénes son padres y poder realizar la carga. Particularmente no utilizo la integridad referencial, dado que eso consume mucho tiempo en cuanto a la gestión. Vemos por el otro lado también los índices. En nuestro caso, el uso de índices queda casi exclusivamente manejado de acuerdo a cómo nosotros hagamos el particionamiento de las tablas o cómo manejemos esta situación, a usar índices B-tree locales. Acuérdense que la opción de B-tree no me permite un índice global y que los B-tree deben ser locales a la partición. Si eso es lo que ocurre, deberé prevenir la posibilidad de que ante una determinada situación de modificación de la tabla los índices queden unusable o queden, perdón, no queden unusable, queden invalid y no me permitan seguir gestionando el trabajo normal, dado que me arrojarían excepciones. Si tengo que usar índices que sean globales, la única alternativa que tengo, más allá de que se contradice con la esencia, es el hecho de usar índices que sean B-tree. Para los índices globales no puedo utilizar otro elemento que no sea un índice B-tree. Después, Oracle también prevé un elemento, lo vamos a ver un cachito más adelante, que se llaman dimensiones, que son objetos. Son objetos propios que genera Oracle, que lo que hacen es establecer una especie de integridad referencial o asociación lógica de índices, de dimensiones con jerarquías. Eso ya lo vamos a ver en las
Bueno, cuando hablamos de tablas, yo he estado insistiendo en las tablas particionadas, porque tienen la característica del manejo de volumen, de la calidad de poder manejar los históricos, de poder gestionar que el parámetro PST-free, una vez que yo considero histórico, quede en cero y se reorganice la tabla de forma tal que me libere espacio que pueda utilizar más espacio. No solo más, sino mejor el espacio dentro del almacenamiento de los table space. Tengan en cuenta que cuando son pasadas como histórico, después que se definió ese ciclo, yo también puedo hacer que las particiones queden read-only, ¿está? Cosa que si yo tengo que ir a buscar un dato, esa partición histórica, todo lo que sea read-only va a procesarse mucho más rápido que lo que sea read-write. Entonces, en las tablas particionadas, podemos también tener en cuenta este tema al hacer el cambio histórico. Muevo la partición a su table space histórico, modifico el PST-free, lo pongo en cero y posteriormente, si el table space es solo para almacenar estas particiones históricas, todo el table space quedará en read-only. Si en el table space conviven otros objetos, estas particiones pueden ser dejadas en read-only. De esta forma garantizamos mejor acceso a esa información histórica. También podemos tener en cuenta, esto yo lo utilizo para lo que son tablas que almacenen conceptos de dimensión, utilizar las tablas organizadas por índices. En tablas organizadas por índice, primero, tengo un espacio más reducido por el solo hecho de utilizar este tipo de tablas. No tienen el espacio tabla, sino que usan el espacio índice. Y está todo el objeto contenido en un índice. Estas tablas me permiten acceso para lo que serían lookups, con lo cual yo las empecé a utilizar y me han dado un muy buen resultado en este tipo de operaciones. Bien, bueno, aquí estamos viendo algunas de las cosas que ya le fui mencionando antes. Gran volumen de datos, la particionamos. Podemos desechar particiones históricas a partir de un determinado momento que sea donde la empresa de que esa partición ya no es válida. Podemos tener que toda la información histórica fue pasada a algún sistema de backups y guardada y no estar siendo parte de las particiones que nosotros utilizamos. Obviamente nos dan rapidez de acceso a los datos, dado que vamos a buscar solamente por las particiones activas, vamos a hacer equipartition en las consultas, o podemos hacer una búsqueda en 2 o 3 particiones de los datos que están segmentados para poder recuperar información. Esto nos evita de que tengamos que recorrer toda la tabla. Claro, tengo que volver a repetir el tema de que tiene que tener la licencia acorde. Al tener partición por interval, las particiones se crean automáticamente y no necesito administración por las particiones. Para crearlas, sí necesito que se administren, que se gestionen en el paso posterior, cuando las vamos dejando históricas y demás. Cuando tenemos las particiones vivas, se siguen creando particiones que pueden ser diarias, pueden ser mensuales, pueden ser el valor que ustedes le vayan agregando. Una cosa que es importante, en las tablas particionadas de 11G, nosotros podemos utilizar las virtuales como partición. Si yo estoy trabajando con herramientas que requieran tener una clave de fecha, pero como varchar 2, eso pasa con SAP, entonces yo tengo una clave de fecha que es la de partición, como varchar 2, de 8, no puedo generar una partición por intervalo. Entonces puedo, a partir de las columnas virtuales, que no son nuevas en Oracle, ya vienen de versiones anteriores, puedo crear una columna virtual y aprovechar sí el particionamiento por columna virtual que me da la 11G.
Entonces paso esa columna a un number y a partir de allí puedo generar esta partición por valores únicos por interval de 1 o n días. Realmente esto es algo que nos ayuda muchísimo, o podríamos tener este tipo de partición, lo uso como ejemplo porque lo he tenido que pasar, pero se pueden pasar por muchísimos otros factores que el uso de columnas virtuales nos permitan resolver el tema de accionamiento y permitir la gestión automática. Bueno, con los índices, lo que les decía, si yo tengo que usar índices globales para tablas particionadas, no tengo alternativa más que usar índices B-tree. El bitmap me queda únicamente para lo que son las particiones locales. ¿Cuál es la diferencia central? Es lo que les decía, si yo tengo que hacer operaciones DDL sobre las tablas, sobre la tabla, el índice bitmap me queda inválido. Y si yo tuviese que hacer un merge, por ejemplo, o tuviese que hacer ese índice me queda inválido. Después yo no podría, salvo que haga un update global, un update local index, no podría utilizar el bitmap. Entonces a veces se recurre al uso de un B-tree, que no es lo ideal, pero ayuda en la etapa de mantenimiento. Particularmente lo ideal es gestionar toda la acción de mantenimiento ante necesidades de operaciones, sobre todo en este caso serían merge, para poder pasar a históricos. Tengo una partición diaria o semanal, y voy a generar particiones mensuales, trimestrales, para ir tomando historia e ir acomodando historia. Eso sí me generaría problemas con el índice. Muchas veces se maneja aplicando B-tree. Otra de las alternativas es usar bitmap join. El bitmap join hace un índice sobre una columna usando una condición de joineo con dos tablas. Prácticamente la referencia sería como que me deja una vista materializada con esos valores y permite en mucho poder acelerar la recuperación de datos en forma muy rápida. Característica de los índices: B-tree alta cardinalidad. Normalmente en las FAC esto de alta cardinalidad es relativo, porque tenemos realmente muchos valores idénticos y poco cambio de valores, con lo cual aplica determinadas condiciones este índice. Pero vuelvo a decir, es un índice poco eficiente también para lo que es condiciones OR. Y los bitmaps sí son los índices que nos permiten, con esta baja cardinalidad, muchos valores repetidos. Esto es lo que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. Son muy eficientes en el predicado para el uso de valores OR, y se pueden utilizar los bitmap join como un elemento adicional. Bien, y acá las dimensiones, yo no las trabajo tal cual, no las quiero dejar pasar, que es un objeto que Oracle está utilizando. No trabajan como una integridad de referencial al nivel de que si yo veo la integridad referencial genero una excepción o genero un error. Pero sí me permiten hacer un agrupamiento lógico, una relación de columnas para establecer lo que serían las jerarquías de navegación que después voy a utilizar. Si se ve, tienen una... Si yo tuviese que trabajar, por ejemplo, con toda la estructura de Oracle Analytics, sí seguramente en los RPD termine generando las dimensiones para esto. Si yo lo trabajo por fuera, normalmente no las utilizo, pero no quiero dejarlas de tener en cuenta y contarles que después, bueno, en el curso las vamos a ver con mucho más detalle. Si voy muy rápido, por favor avísenme. Entonces aquí dejamos algo de lo que debemos
utilizar. Aquí decimos, el área de staging es un área de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar mirando todos los transaccionales, todos los archivos, los flat files que nos lleguen, donde vamos a tener que estar viendo constantemente qué información tenemos para poder tomarla, transformarla y entregarla al warehouse. ¿Qué nos ocurre aquí? Temas, granularidad, tiempo, mecanismos de recolección, ubicación del ETL, tipos de carga. Aquí tenemos que tener muy en claro que cuando vamos a tomar la parte de la E, que es la parte crítica, vamos a tener que lidiar con muchas alternativas como para poder extraer los datos en el momento en que los estamos necesitando. Con la transformación, lo que nosotros estamos viendo, que está expresado en la PPT, es la necesidad de utilizar herramientas de transformación que sean lo más ágiles posible. Tengamos en cuenta que vamos a tener que transformar distintos tipos de medidas, de unidades, distintos mecanismos que tienen que ser extremadamente rápidos, porque muchas veces se pierde un tiempo tanto mayor que el de la extracción en la transformación. Y finalmente la carga, en donde la carga sí tenemos que tener en cuenta cuál es el... Allí vamos a tener un fuerte peso de lo que es el hardware interviniente. Bien, es un poquito la imagen indicativa. Esto es lo que nos toca hacer cuando hacemos la extracción, es dolorosa. Toda extracción termina siendo altamente dolorosa. ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar con sistemas que no están dentro de un alcance directo, ya sea que tengamos que utilizar mecanismos de conexión ODBC, DB-Links, etc. Estamos en una zona en donde estamos metiéndonos en los sistemas transaccionales que tienen su característica y sus seguridades particulares. De esto vamos a tomar el primer objeto que nos viene, los archivos de texto, los flat files que nos pueden venir. Con los flat files tenemos determinadas características. Tenemos determinadas cuestiones. Las herramientas para trabajar hoy con flat file fundamentalmente son tablas externas. Antiguamente se trabajaba con loader. Las tablas externas enmascaran loader. Las tablas externas enmascaran un loader, lo ubican dentro del mecanismo, pero más allá de eso, y nos permiten trabajar con paralelismo. Yo puedo trabajar con las tablas externas dándole paralelismo para poder gestionar mucho más rápido la incorporación de información. Como la tabla externa puede trabajar con mecanismos que sean para archivos separados por coma tipo CSV o archivos por longitud fija, no nos afecta el tipo de archivo que vayamos a trabajar. Lo que sí nos afecta, por ejemplo, es cómo vienen los archivos identificados con su nombre, que normalmente nos vienen con el nombre, con una fecha, con una hora, para identificar de la cantidad de archivos que nos pueden estar viniendo. Póngase, por ejemplo, los archivos que nos informan consumo de tarjeta de crédito, que tienen una frecuencia de llegada aleatoria, a lo cual nosotros vamos a tener que tener un mecanismo para verificar el nombre, poder tomarlo y ver con qué frecuencia los vamos a cargar. Afortunadamente las tablas externas nos dejan los bad files y nos dejan los discharge, que son los registros que hemos ido descartando de la toma de datos para poder ver en qué situación han sido rechazados por esta carga. Al trabajar con tabla externa, lo que hago es hacer un select directamente a esta tabla externa, tomar los datos y transferirlos. Con esto, los tiempos de tabla externa superan al loader en seguridad. No dejo un archivo
para ejecución, sino que directamente es una tabla que está generada por Oracle, CreateTable, genera su metadata y lo que hace es validar el tema de la característica de los datos que está leyendo. Directamente existe, el archivo es válido, las características son válidas, el nombre coincide, toma la información. Los registros que no son válidos los deja en el BAT file. Paralelizar la carga de ser posible. Esto ocupa un punto particular. La paralelización de la carga va a depender de qué sistema de fierro, de hardware yo tenga para poder habilitar. El paralelismo está en relación directa a la cantidad de núcleos con los que yo esté trabajando. Las vistas materializadas vuelven a jugar un rol importante aquí. ¿Por qué? Porque las vistas materializadas, al no tener un mecanismo de insert, sino tener un mecanismo de refresh, empiezan a tomar los datos de sus sistemas, de los sistemas fuentes a los cuales pueda acceder, y pueden hacer dos operaciones muy interesantes. Una, pueden hacer extracciones full, o sea, traer todo el contenido de lo que tiene hoy la tabla que nosotros estamos consultando. O extraer los datos parciales, o sea, los datos que se han modificado desde la última carga hasta hoy. Estos procesos, por más que tengan volumetría importante, el hecho de tener un minus entre lo que va a ingresar con respecto a lo que existe, me permite a mí trabajar en el día a día con el dato que ha cambiado, con el dato nuevo, con el dato de hoy. Después veré cómo lo gestiono. Con operaciones paralelizadas y con modo no login, yo en las extracciones voy a ganar lo que se denomina, voy a ganar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque yo no necesito esta información para un backup, la de extracción. Yo no necesito dejar ese tiempo. Y si puedo paralelizar y puedo gestionar correctamente la extracción, el tiempo que voy a ganar es muchísimo. Aquí con respecto a la transformación es donde nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente la capacidad de gestionar operaciones paralelas. Muchas veces tenemos que utilizar funciones que nos hacen revisar el histórico, funciones de agrupación, funciones de búsqueda, analizando cuál fue una situación anterior, posterior de determinado cliente, supongamos. Y muchas veces caemos en el error de no meternos en algo que es totalmente rápido de resolver, que son el uso de las funciones analíticas de Oracle. El hecho de utilizar las funciones analíticas de Oracle a nosotros nos da muchísimo tiempo. ¿Cuáles son? Nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las funciones analíticas? RONAM, LEAD, percentile, y que ellas podemos trabajar con todas para saber la fecha de la primera compra, la fecha de la última compra, por ejemplo, sin tener que hacer una búsqueda completa sobre todos los datos del cliente, sino poder trabajar simplemente trayendo eso. Con RONAM funciona muy bien, y esto es lo que nosotros deberíamos empezar a trabajar, y se trabaja muy poco realmente con estas funciones analíticas en las operaciones de transformación. Vuelvo, paralelizar. Cuando hacemos toda la línea de trabajo, tenemos que tener en cuenta esta capacidad del servidor. ¿Cuántos núcleos dispongo para hacer la carga del warehouse? ¿Y qué nivel de paralelismo le voy a dar a cada operación? Cada operación tiene una importancia relativa. Puede que el warehouse se cargue en uno o varios pasos, se extraiga y se transforme y se cargue en uno o varios pasos, y en ese uno o varios pasos tendré que tener la prioridad de la regla de negocios para saber cuál va a tener que salir en primer orden y hacia allí generar todo este flujo de trabajos paralelos de múltiples signos. Hay un cálculo de Oracle
que establecía que si yo tengo 64 núcleos, podría establecer un paralelismo de 32 y funcionar correctamente. Eso hay que analizarlo con el DBA, con la gente de infraestructura, para poder obtener la máxima performance en estos casos. De hecho, las tablas que generemos, yo aquí hablé de vistas materializadas, pero cuando generamos tablas, normalmente las tablas por default están en no paralelo. Dejarle un paralelismo de 8. Tener seteada la base con ParallelDML como característica para poder paralelizar con todas las operaciones de insert, update o delete. Todos los objetos, yo lo referí en primer lugar a las vistas materializadas de la extracción en modo no login. Lo único que necesitamos tener en modo login es todo lo que esté en el Data Warehouse y los Data Mart. Ese es el punto en donde nosotros sí debemos centrar, porque es donde debemos generar el archiving necesario para que después se puedan realizar los backups. En este área de extracción, la información va y viene. Normalmente, si vamos a hacer extracciones full, pueden ser una vista materializada o lo trabajamos con una tabla, pero esa tabla va a ser dropeada y solo sirve al momento de la carga inicial. O sea, no vamos a generar un backup de esa información que después no nos sirve. Estamos generando ruido, agregando información innecesaria al backup. De la capa de la zona del Data Warehouse corporativo, sí, ahí necesitamos tener un backup. Voy un poquito más atrás, que son los flat files en el momento de la extracción. Los flat files que nos llegan a nosotros, sean producto de que nos llegan por FTP o por el mecanismo que sea, son archivos que seguramente también los usa el transaccional. Nosotros debemos generar y guardar las copias de todos los archivos de texto de los flat files que nos van llegando, comprimirlos y dejarlos en resguardo. Si yo tengo que reprocesar, estos archivos deben estar ubicables y en condiciones de poder hacer el backup. Es lo único que puedo hacer es la única forma de que pueda recuperar esta información. Aquí también se debe pactar un periodo de tiempo mínimo en el cual estos archivos flat files van a quedar vigentes al alcance de nuestro reproceso. Puede ser una semana, puede ser 10 días, puede ser tiempos a definir. Posteriormente se comprimen y posteriormente pasarán a cinta. Esos periodos de tiempo son importantes porque de tener nosotros errores en las cargas y reprocesar, tenemos que tenerlos disponibles. Este es un punto que me había pasado de comentar. Bueno, en cuanto a tablas y vistas materializadas, lo hemos tenido en cuenta. Y cuando vamos a cargar, una vez que quedó toda nuestra información, el gran tema de la carga puede estar dado en cómo vamos a paralelizar todos los inserts masivos que hagamos hacia nuestro destino final. Cómo vamos a cargar la fact table de hoy, cómo se van a modificar las históricas, y todo eso lo que requiere en información que ya está limpia, o que debería estar limpia y ya no sufrir más nada. Esta etapa de transformación está en la capa de TL. La carga es simplemente pasar el dato que ya hemos hecho hacia nuestro datamart y hacia nuestro warehouse corporativo. Entonces, en nuestra idea, nuestro escenario, se presenta fundamentalmente en este uso y conocimiento de las vistas materializadas. Vuelvo a decir, las vistas materializadas pueden aprovechar en la capa de Data Warehouse
en la etapa de warehouse de las tablas agrupadas, la opción de Query Rewrite, para poder mejorar el tiempo de respuesta. Si no se usa Query Rewrite no hay problema, pero si nos mejora el tiempo de carga, el refresh y los refresh full. No podríamos tener refresh parciales. Ese es uno de los temas a tener en cuenta. Y el otro gran tema es tablas particionadas en nuestras tablas fact tables y el uso de las tablas organizadas por índice a partir de lo que son dimensiones. Da un resultado muy bueno. Bueno, he tratado de ser lo más breve que he podido para poder darles esta información en tiempo. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes en cuanto a consultas que quieran realizar. Supongo que hay muchas, y muchas veces las consultas se realizan a posterior de que pasa el evento. Bueno, también estaremos en contacto vía TecnoWebinars. Quedo a disposición de ustedes para poder responderles a sus preguntas. Perfecto, Gerardo, muchas gracias por tu exposición. Les recordamos que pueden preguntar levantando la mano con el iconito que tienen en el panel de control de GoToWebinar o haciendo sus preguntas vía chat. Gerardo está aquí para responderlas, así que cualquier persona que quiera preguntar o si quedó alguna duda, no hay problema. Por otro lado, también adjunté los links, ¿sí?, al curso que va a dar Gerardo, junto con TecnoWebinars, implementando Data Warehouse eficientes con Oracle 11G. Es un curso de 18 horas que va a dar el 25 de marzo. Está el link en el chat, ya pueden ver todos el link allí para poder ingresar e informarse y apuntarse en el caso que quieran. Por otro lado, está también el link a TecnoWebinars, donde pueden informarse de todos los webinars que tiene Gerardo, que son varios, junto con nosotros. Y ahí también está el link para poder ingresar y chusmear un poco de todos los webinars que Gerardo plantea con nosotros para los próximos meses. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y aprovechar ahora que Gerardo está aquí. Lo hemos perdido de cámara, pero está. Ahí está. Sí. Ahí está, mirá, Gerardo. Ángel Ruiz Cantón consulta. ¿Las tablas externas admiten el hecho de que los ficheros externos que llegan pueden cambiar de nombre? No en forma automática. Ese es uno de los problemas que normalmente tenemos, que los ficheros, como yo comentaba, pueden venir con fecha y hora, lo cual no es el mismo nombre el que entró hace una hora, así se llame ventas, que el que entró una hora posterior. Normalmente ahí tenemos que trabajarlo de dos formas distintas. Cuando tenemos ese tipo de ficheros, teniendo en cuenta cuál va a ser el tiempo de carga, o se genera un proceso por fuera y se hace un merge de los sistemas, perdón, de los ficheros para que coincida con el nombre del fichero que existe en la tabla externa, o bien se puede hacer teniendo un log en el sistema padre que contenga todos los nombres de los archivos que voy a procesar, y modificando, haciendo un alter en la tabla externa y pasándole el nombre al location. No sé si fui claro. Vuelvo. La alternativa es, o hacemos un merge de todos los archivos y los renombramos para que coincida con la tabla externa, o hacemos un alter table donde modificamos la locación pasándole el nombre del archivo. La tabla externa puede almacenar múltiples nombres, no necesariamente uno. Puede tener, no recuerdo el máximo que tiene, pero podemos ponerle 4, 5, 6 nombres de archivo. Nuestro problema es cuando el archivo tiene el nombre variable. Hay que recuperarlo de alguna forma y pasárselo a la tabla. ¿Es eso lo que estaba preguntando aquí el compañero? Sí, ahí nos dice Ángel que sí, que es eso lo que preguntaba. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de
Dice Ángel que le queda claro, así que perfecto, Gerardo. De Bani Renato Chávez, dice, el refresh para las tablas Bien. materializadas también funciona cuando esta vista materializada es de query de 3 tablas, es decir, si se modifica una de ellas, ¿se refresca la vista materializada? A ver. Si el query que conforma la vista materializada apunta a 3 tablas, recupera campos de esas 3 tablas, ¿m? Y una sola ha cambiado, me va a cambiar el resultado del query. Entonces, cuando refresque, va a refrescar ese valor. ¿M? Perfecto. Es por lo que entiendo la pregunta. Todo cambio que devuelva, es como si miramos una query de afuera. Yo tiro la query ahora y tiro la query dentro de una hora. Si me cambió la tabla B, va a modificar el resultado. Cuando hago el refresh, y eso ha cambiado, va a quedar representado. Siempre yo aconsejo que hagan un full refresh para las vistas materializadas, no el fast, es más para el transaccional el fast. Por lo menos es un criterio mío, ojo que no hay un libro de la verdad que diga esto. A lo mejor alguien ha hecho una prueba y me dice, oye hombre, esto no funciona así, a mí me ha funcionado de otra forma, es factible. Solamente expreso un concepto de la experiencia nuestra. Perfecto, Gerardo. Y en cuanto al curso que vas a dictar, ¿qué temas vas a ahondar de los que hoy Bien, vimos un poco por arriba? todos estos temas que hemos visto, primero meternos mucho con las tablas particionadas, porque es el gran resolvedor de problemas a partir de los XJoin, las vistas materializadas, cómo utilizar el query rewrite, algunos hints, que aquí los he pasado por arriba, algunos hints que nos permiten como el Star Transformation, que es nuevo de 11G, y paralelismo. Básicamente estos temas van a estar todos expresados en el curso. Creo que de todos el que más tiempo lleva es el de vistas materializadas porque la posibilidad de utilización que tienen es tan amplia que hay que enfocarla desde distintos escenarios y de distintas ópticas. Perfecto. Recordemos que el curso es el 25 de marzo, empieza el curso con Así es. Gerardo, se extiende por 4 jornadas y toda la información la tienen en el chat de este webinar. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien se anima a preguntar vía voz a Gerardo? A ver. Me parece que no se estarían animando, Gerardo. Bueno, Bien. Evani tiene otra pregunta. ¿Puede ser? si alguien tiene alguna pregunta, ¿Mm? Evani, no, ahí me Ah, no. agradece, Evani, que le contestaste. Bueno. Perfecto. Bueno, Gerardo, a ver alguien más si tiene alguna pregunta. Si no, vamos a dar por finalizado el webinar. Perfecto. Recuerden que están los datos de contacto de Gerardo en esta última diapositiva. Si tienen alguna pregunta y que todos van a recibir el video de este webinar. Y también recuerden que toda la información que necesitan saber la tienen vía chat, ¿sí? Con el link de TecnoWebinars. Ahí tienen toda la información sobre los webinars que da Gerardo con nosotros y sobre el curso que va a dictar el próximo 25 de marzo. Gerardo, te agradecemos este webinar y que haya sido tan claro en tu ponencia. Bueno, yo agradecerles a ustedes su tiempo, a toda la gente que ha estado participando, su atención, y bueno, quedo a disposición de preguntas que ustedes puedan hacer, y los espero en el curso, obviamente. Bueno, muchas gracias de vuelta a TecnoWebinar por esta oportunidad que nos ha brindado. Perfecto, Gerardo, gracias a vos y gracias a todos los que asistieron. Nos encontramos en algún otro webinar de TecnoWebinar con TechLearning. Chao, hasta luego. Chao, gracias.